sed de sangre en mi patria y el dolor que hoy vivamos en desgracia, la culpa es tuya. Que no me alcance la vida, orando a Dios, aleluya, y mi patria esté perdida, la culpa es tuya. Que emigre el venezolano y su ánimo disminuya por un régimen cubano, la culpa es tuya. Que la sangre se derrame y en mi suelo se diluya, sin que su dolor se sane, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó la de Venezuela. Si no pasas el hijo en la escuela, donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues tú conduces a un gran retraso y al abismo. De hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó la de Venezuela. Si no pasas el hijo en la escuela, donde te enseñan el patriotismo. Muy buenas noches a todos nuestros usuarios de Voz Libertaria de Venezuela. Hoy es martes 11 de agosto del 2020. De nuevo 5 minutos con la resistencia. Quiero de nuevo agradecerle a todos los usuarios que nos han apoyado suscribiéndose a nuestro canal, por apoyarnos. Sin ese apoyo, siempre insisto, no sería posible esta gran ventana de la libertad que es Voz Libertaria de Venezuela. Y quiero, por supuesto, invitar a todos aquellos que no lo han hecho, que por favor lo hagan tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Hoy hemos empezado pues con una cortina de una gran gaita que desde que creamos Voz Libertaria de Venezuela la utilizamos como nuestra gran cortina. Por supuesto, nuestro gran pollo, el gran pollo, y nuestro gran artista Chuchito, quien nos autorizó utilizar esta cortina. Quiero mandarle pues un saludo a él, y pasamos entonces a presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata precisamente de un maracucho, el ingeniero Freddy Ibarra, pero que además de maracucho es coordinador de la Unión de la Resistencia Ciudadana en Colombia. Él se encuentra exiliado con toda su familia en nuestra hermana República de Colombia. Hoy de nuevo le dedicamos nuestro programa porque tenemos muchísimos temas que hablar sobre los acontecimientos de Colombia. ¿Y quién más que Freddy Ibarra para que nos actualice con la situación del tema de nuestra diáspora, que ya pasa de más de 1.700.000 venezolanos en Colombia? Y aparte, pues el escándalo de una empresa que para los venezolanos recientemente era una empresa desconocida, pero que hoy es conocida sobre todo por sus profundos escándalos. Me refiero a la industria de venezolana Monómero, que se encuentra residenciada en nuestra hermana República de Colombia. También vamos a hablar sobre el tema de la injusta privativa de libertad de ese gran colombiano, el expresidente Álvaro Uribe. Bueno, bienvenido Freddy Ibarra a 5 minutos de la resistencia. Es para mí un verdadero placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Luis. Bueno, maracucho más bien zuliano, ¿no? Para hacer la diferencia. Bueno, mira, creo que el tema Colombia para nosotros guarda en este momento una suma importancia, no solo porque Colombia ha sido históricamente nuestra hermana república, nuestros hermanos colombianos, sino que la coyuntura que tiene Venezuela hoy en esta que hemos denominado la tragedia del siglo por el desastre que la tiranía ha llevado a cabo con nuestra nación, resulta sumamente importante. Y en ese sentido, pues, estamos a la orden para lo que en ese tema tenemos, sobre todo para la diáspora, que recientemente ha ido bajando progresivamente su presencia acá en Colombia porque han decidido retornar. Sabido es las dificultades que hay en Venezuela con los servicios, el agua, la luz, lo que tiene que ver con la gasolina y todo eso. Sin embargo, los hermanos
venezolanos nuestros pues han resuelto ir hasta allá, por las mismas dificultades pues, que la migración acá en Colombia ha tenido, que es bastante significativa, considerando que, que 1 millón, un poco más de 1.800.000 a finales del año pasado, para la fecha ya está en 1.200.000 producto de ese retorno. Pero hay que destacar algo que es importante, que después que llegó el COVID, la pandemia del COVID-19, sufrió una pequeña transformación esta cantidad de venezolanos que estamos acá. Porque primero hay una cosa que es cierta, el valor agregado al, al empleo, a la producción, al comercio y a la calidad profesional de los venezolanos que están acá fue, y el mismo gobierno lo ha reconocido en declaraciones de sus propios funcionarios, me parece a mí que antes de la pandemia, estoy hablando del mes de marzo, antes del mes de marzo, era aquí en Colombia un asunto que se hablaba, qué tanto había aportado. No olvidemos, como un dato histórico, que después del paro cívico que ocurrió en Venezuela en el 2002, a Venezuela acudieron vinieron para acá, porque desde esa época está produciéndose una migración hacia acá, los petroleros, del paro cívico que, como todos recuerdan, pues el paro cívico que generó la caída de Chávez, y muchos de esos petroleros se vinieron a Colombia, y la producción petrolera, que para aquel entonces significó una subida a la que hoy tenemos en el orden de los 800.000 barriles por día, es uno de los tantos valores agregados que la migración venezolana le ha dado a la presencia de los venezolanos en Colombia. Hoy día, exactamente, antes de la pandemia, también resultaba similar, porque nuestros hermanos venezolanos aportaron mucho a esa producción, aportaron mucho pues al comercio, y esa presencia de profesionales empezaba a marcar ya pues para esa época, antes de marzo, importantes resultados. De tal manera que la diáspora acá en Colombia ha resultado beneficiosa. Tan beneficiosa es que, bueno, y con la cual queremos agradecer a la administración del actual presidente, Iván Duque, la manera como ha prestado mucho apoyo de su gobierno para tener una buena parte, más del 50% de esa cantidad de venezolanos que tengan hoy el permiso especial de permanencia. Para nosotros es de mucha gratitud a este gobierno, porque favoreció que la familia y los representantes de la familia tuvieran la posibilidad de empleo, tuvieran la posibilidad de capacitación y la posibilidad también de la seguridad social. Hay un sector importante, más de 500.000 personas, que aún no tienen esa protección, y en ese sentido la Unión de la Resistencia ya hizo una solicitud al mismo presidente Iván Duque en ese sentido, que pudiera ser atendido esa población, para que puedan entonces favorecer a muchas familias que aún están en condición de dificultad. Bueno, Freddy, empecemos por el principio. ¿Qué es la Unión de la Resistencia Ciudadana y cuál es su propósito o los propósitos principales? Empecemos por allí. Tú eres coordinador con un gran grupo importante de venezolanos e incluso colombianos. ¿Qué es la Unión de la Resistencia y cuál es su objetivo principal? La Unión de la Resistencia, Luis, no es más que la organización de la sociedad, porque hasta ahora, como todos muy bien conocemos, Venezuela no tiene una fuerza política que permita garantizar la libertad de Venezuela. Venezuela está secuestrada por la tiranía, Venezuela está siendo saqueada en sus bienes nacionales, y no tenemos una forma de lograr desalojar del poder a quienes hoy pues hacen un desmadre de nación. Y en ese sentido, los ciudadanos, de acuerdo al mismo interés de tener una Venezuela próspera, libre, democrática, que podamos volver hasta allá y hacer como soldados para hacer la construcción de la nueva república, no hemos podido. Y entonces la Unión de la Resistencia Ciudadana son los ciudadanos empoderados, conscientes de la problemática que tenemos, que es bastante grave y compleja,
y que sabemos que es necesario crear una fuerza social en alianza con la fuerza militar para poder desalojar a quienes hoy, esas bandas criminales y terroristas, se apoderaron del país y no ha habido forma. Y que quienes decían iban a ser los salvadores prácticamente se convirtieron en lo mismo, en los mismos secuaces, en los mismos corruptos, que ha facilitado también que hoy pues la tiranía se mantenga. Entonces la Unión de la Resistencia es esa suma de voluntades que expresan el rechazo a esa tragedia nacional y que están dispuestos, convencidos y dispuestos a dar lo mejor para lograr pues la libertad de Venezuela. En ese sentido, nosotros en Colombia tenemos una presencia importante de este movimiento que significó y significa la esperanza para la libertad de Venezuela. Eso es la unión de la resistencia ciudadana y que estamos dispuestos no solamente a organizarnos, sino que estamos dispuestos a dar todo el esfuerzo a la hora que sea necesario para dar el paso más importante en esta etapa histórica en el mundo, cuando América Latina amenazada por el eje del mal, que significa el Foro de Sao Paulo y significa el Acuerdo de Puebla, en donde se ha establecido una estrategia para dominar estos países. En esta coyuntura, precisamente, la Unión de la Resistencia se está convirtiendo en una referencia mundial. Y acá en Colombia, pues, hacemos los esfuerzos por hacer los aportes necesarios para ayudar a que la libertad en Venezuela sea lo más pronto posible. ¿Tiene la Unión de la Resistencia presencia en todos los departamentos de Colombia o hay presencia en lugares específicos de nuestro hermano país, Freddy? ¿Con cuánta gente y hasta dónde es el alcance de la fuerza organizada hasta ahora de la Unión de la Resistencia Ciudadana? Colombia, como todos sabemos, está dividido en regiones, en 5 regiones importantes, y precisamente la del Atlántico, la de Andina y lo que tiene que ver con la zona de hacia Santander, son, digamos, el corredor más importante de Colombia en cuanto a población y en cuanto a desarrollo productivo. Y nosotros tenemos presencia, Luis, casualmente en el Atlántico, en el Valle del Cauca, en Tolima, y tenemos también en Cundinamarca. Cauca, el Valle de Cauca y Tolima, digamos, son las zonas aledañas, cercanas al Mar Caribe, a la zona o región del Caribe, y luego Bogotá, Cundinamarca y a Medellín, que diríamos es el comienzo, es lo que digamos es la Sierra Andina colombiana. Y esa presencia también en Santander, donde tenemos una presencia, una presencia menos. Entonces, allí tenemos nuestras bases y nuestro contingente. Ya estamos hablando de poco más de 300 personas que han ido progresivamente incrementándose en la organización. Sabemos de compañeros venezolanos y venezolanos que quieren participar y estamos, claro, esto nos ha limitado, como te decía al principio, desde marzo para acá, la presencia de la pandemia del virus chino, que ha limitado, pues. Sin embargo, hemos venido avanzando, yo diría que a buen paso, aún bajo esa condición de limitación de movilidad. Yo he escuchado y yo comparto ese criterio, Freddy, y te lo he escuchado a ti como un dirigente importante de la Unión de la Resistencia Ciudadana, no solamente de Colombia, sino también de la organización internacional, insistir que más del 90% de los venezolanos estamos totalmente convencidos que la salida no va a producirse ni por elecciones, tampoco por acuerdos y aún menos por conversatorios o por diálogos. Han habido 13 y ya sabemos pues lo que ha sucedido. Las bandas criminales que lidera Nicolás Maduro se han fortalecido, se han oxigenado. La pregunta, Freddy, es la siguiente. ¿Tú puedes reafirmar
¿cuál es la tesis central que plantea la Unión de la Resistencia para la libertad de Venezuela? Muchas personas, Luis, en Venezuela y fuera de Venezuela, creyeron de verdad, de corazón, de que en Venezuela había la posibilidad de sacar a Maduro y sus secuaces la tiranía venezolana por la vía pacífica. Hubo muchos venezolanos que en determinada época lo creyeron y lo hicieron. Fíjate que esto podemos decirlo para no hacer un programa tan histórico. En el 2015 la nación venezolana, con la tarjeta del puñito, dio la mejor muestra. De manera mayoritaria se puso al frente y dijo, bueno, sí, vámonos con la unidad por la vía electoral. Y llevó una cantidad de diputados en mayoría en la Cámara, y posteriormente ya conocemos el fenómeno que después que llegaron, estos políticos engañaron a la población y se dividieron la torta para ellos. La dividieron en 4 pedazos. Por eso es que llamamos el grupo de los 4. Un nuevo tiempo, primero justicia, voluntad popular y acción democrática. El pueblo ha dado siempre señales de querer hacer las cosas por lo pacífico, pero ha avanzado el deterioro. Se ha sembrado en sus planes la tiranía, y a estas alturas, para el 2020, pensar en un proceso electoral cuando la institucionalidad, incluso la que se ganó en el 2015 por el voto mayoritario, está perdida. Esas instituciones, ninguna, ni la del Poder Ejecutivo, ni el Legislativo y el Judicial, todas funcionan como una maquinaria de la destrucción del país. En esas condiciones, el venezolano se ha dado cuenta que su opinión por la vía de esos instrumentos tradicionales, convencionales del partido político, no son útiles. Al contrario, han sentido que ha habido un hueco en la historia que profundiza cada vez más las posibilidades de tranquilidad y de prosperidad para el país y para la familia. De ahí es que surge el otro instrumento, que es el que estamos proponiendo de la Unión de la Resistencia. Hay varios artículos constitucionales que permiten decir que la ciudadanía, de manera participativa y protagónica, tal cual, por cierto, como lo reza el articulado, el artículo 5 de la Constitución y otros, le permite a la ciudadanía rescatar el sentido, el contenido, el espíritu democrático que pueda tener esa Constitución, y lo tenemos que utilizar para desalojar todas esas plagas que tenemos allí, que se han apoderado de la nación, del poder del Estado, de un Estado que ya no es un Estado normal, el Estado de Derecho, sino un Estado fallido. Nosotros entendemos, y así lo hacemos saber siempre en nuestras conversaciones, que Venezuela lamentablemente cayó en un estado tal de postración que no hay la posibilidad, porque ni siquiera de políticos podemos hablar. Luis, lo podemos decir a los 4 vientos. Son unas bandas criminales, son unas bandas terroristas, son unos mentirosos que han venido engañando tanto los de la tiranía como los que colaboran con ellos, que es el grupo de los 4, que en el 2015 el pueblo dispuso llevarlos a él. Estamos prácticamente con un muro que hay que derribarlo, ¿verdad? Con la fuerza organizada del pueblo en contra de esa situación, y de allí es donde surge la necesidad de desplegar una capacidad de militar conjuntamente organizada con la sociedad para poder acabar con ese desastre. Esa farsa electoral que, por ejemplo, ahora en diciembre se propuso la tiranía y el G4, nosotros sabemos que es una farsa, que nada más son instrumentos de seguir engañando para seguir manteniéndose en el poder. La única posibilidad, la única solución para Venezuela a su crisis está en la organización de la sociedad en resistencia, aliados pues con los compañeros patriotas militares que están organizados también para dar el paso adelante y despejar pues de la oscuridad y del mal, para que nuestra Venezuela vuelva a ser próspera y que pueda ser un referente en el mundo como lo fue. Freddy, hablando de engaño, el año pasado Juan Guaidó, pues que se ha calificado como el presidente interino, propuso tres propuestas. Propuso la propuesta de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sí.
Y precisamente el cucutazo es como la simbología más precisa, no solamente del engaño de Juan Guaidó y de quien lo rodea, sino que en este momento simboliza lo que para muchos es el indicativo de la corrupción latente de estos personajes que acompañan a Juan Guaidó. O sea, hay nombres, pues, como Lester Toledo. Bueno, supimos el escándalo de un diputado que incluso un familiar falleció en un acto, pues, bochornoso de prostitución. Y bueno, sabemos todo lo que del fracaso que significó el cucutazo. Pero también últimamente se está hablando mucho de la corrupción de la empresa Monómero. Para los que nos escuchan y nos ven, tú como representante de la Junta Patriótica y la Unión de la Resistencia, introduciste documentos ante la Fiscalía y ante el Congreso de Colombia para solicitar no solamente celeridad, sino también que se investigue profundamente el caso de Monómero. Y casualmente esta semana, la periodista Patricia Poleo, en una página que recientemente abrió su proyecto, empieza a dar pruebas de la corrupción, de cómo se está desmantelando la industria monómero por parte de la partidocracia de estos partidos de la MUD. La pregunta es, Freddy, ¿qué ha sucedido? Porque hay documentos. Explícanos a todos cómo está el proceso de esa solicitud que tú responsablemente, en nombre de la Unidad de la Resistencia, le has solicitado a las autoridades colombianas. Sí, esto, Luis, tiene que ver porque, así como dije del 2015, con el puñito, llevamos a la Asamblea, al Consejo, perdón, a la Asamblea Nacional, a los diputados que hoy se convirtieron prácticamente en parte del engranaje que profundiza más el daño en Venezuela. Hay otras etapas, porque el 23 de enero del 2019, ¿verdad?, Juan Guaidó, por decisión de la Asamblea Nacional, se convirtió a partir de esa fecha en el presidente interino. Muchas personas creyeron en que esa iba a ser la solución. Inclusive muchos compañeros que hoy están con nosotros en la Unión de la Resistencia Ciudadana nos comentaban eso, y me han comentado eso, que creyeron en que en Venezuela se abría un portal de posibilidad. Y de ahí para acá, precisamente del 23 de enero, hace ya bastante tiempo, más de un año, podemos decir entonces que año y 5 meses, estamos viendo la peor tragedia y el engaño brutal que sobre la población cayó. Y lo que se ha marcado en esa historia negra, es la corrupción, que quienes se vendieron como los salvadores, como lo dije ahora, son tan corruptos como los que venimos cuestionando al saqueo que la tiranía de Maduro y Chávez hizo de Venezuela. Claro, ellos vendieron un producto, digamos, esas 3 propuestas que finalmente ni fueron, ni han trabajado por el cese de la usurpación, ¿verdad? Tampoco han trabajado por la posibilidad de un gobierno transitorio que construya una nueva república, y tampoco han trabajado por un proceso limpio, transparente, donde el voto valga y donde la población pueda decidir quiénes son sus representantes populares. Eso lo digo porque luego la otra historia es que casi a los pocos meses de haberse instalado, en Cúcuta se dio un evento que formó un gran espectáculo, un gran show, que fue el de la ayuda humanitaria. Y fue allí precisamente, en el marco de ese show engañoso, que algunos países aportaron ayuda a aquellos militares que creyeron sinceramente y de corazón, como muchos venezolanos, que iban a disponer incluso hasta su propia carrera militar para disponerla a la libertad de Venezuela. Miles de soldados, suboficiales y oficiales
dieron esa respuesta y se vinieron hacia el lado de Colombia. Y fue allí, precisamente, donde se armó la peor estafa que se le pudo haber hecho al pueblo venezolano, a estos militares que vinieron hasta Colombia para formar parte, pues, de ese contingente que, según decían en aquel show, iba a ser la entrada para liberar a Venezuela. Hago esta parafernalia para decirle que esa fue la primera, porque posteriormente hubo otra. Y en vista de eso, yo me tomé la libertad como un ciudadano, de acuerdo a la Constitución, que dice que en razón de la situación crítica que viva el país, puede tomar ciudadano, investido o no de autoridad, gestionar por los derechos humanos, por la soberanía nacional. Eso fue lo que hice y acudí precisamente a la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Me dirigí al fiscal nacional de Colombia y el doctor me remitió al Departamento del Norte de Santander, donde la Fiscalía Primera del Norte de Santander nos informaba a los solicitantes. En aquel entonces yo lo hice de manera individual, pero a nombre de la Unión de la Resistencia y la Junta Patriótica, cuál era el estatus de esa denuncia que en la oportunidad hizo el ex canciller de la época, el ex embajador de la época, el ingeniero Calderón Berti. Por cierto que en ese entonces fue tan brutal, tan notorio y público aquello, que hasta varias de las del cuerpo de la denuncia la aportó el mismo sistema de inteligencia que el gobierno de Colombia tiene. Fue una noticia tan clara y la doctora, la fiscal primera especializada, nos informó como decisión del mismo tribunal, de la misma fiscalía, que en efecto había una investigación abierta en donde estaban acusados personas, señalaban a 2 en concreto, y que el proceso seguía en investigación por corrupción, por tenencia de capitales, es la acusación. Entonces, esto lo digo para que el mundo y los venezolanos nos demos cuenta que ha sido un engaño. Hago esta aseveración en ese sentido. Y la otra iniciativa, a la pregunta que tú me haces, es la de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima. Mira, esa es una multimillonaria empresa que tenemos los venezolanos acá en tierra colombiana, que es ejemplo para la producción agropecuaria. Todos pueden ver hoy día que después con la presencia de la pandemia, Luis, quiero hacer esta referencia. En Colombia se ha debilitado la producción petrolera, los niveles de ingresos del comercio, el turismo, que una empresa muy importante acá en Colombia, ha bajado, tuvo que bajar por razón de la pandemia, y lo único que no bajó en Colombia fue la producción agropecuaria, porque el gobierno nacional entiende de la importancia que ese sector económico significa. Bueno, Monómeros precisamente está inscrito como una columna fundamental para los alimentos fertilizantes y plaguicidas que utilizan los productores del campo acá. Sí, pero Freddy, eso lo sabemos y sabemos la importancia, pero centrémonos en los acontecimientos de la corrupción y cuáles son las expectativas que tú y todos los venezolanos tendríamos de tener con relación a que se haga justicia. Por un lado, con el tema de la corrupción del Cúcutazo, más allá de la falsedad de Juan Guaidó y todo su equipo, más allá del fracaso, más allá de todos los errores, más allá incluso de mucha gente que ha pasado por situaciones calamitosas, centrémonos también en Monómero, porque las denuncias son extremadamente fuertes. Y por cierto, tú lo has señalado, el ex embajador Calderón Berti fue uno de los que inició no la denuncia, yo diría un balbuceo, porque yo creo que detrás de Calderón Berti hay muchas mentiras también, y hay mucha complicidad, y detrás de Calderón está Julio Borges. Eso lo sabemos los que conocemos lo que está pasando, como sabemos que detrás de la corrupción de Monómero están los directores que nombró Manuel Rosales, los que nombró Ramos Ayú y los que han nombrado sobre todo Leopoldo López, su papá, y hasta su mamá,
que son los que están controlando la corrupción o el robo de los dineros de Monómero. ¿Cuál es la expectativa, Freddy, que tú consideras como venezolano, como un hombre que has asumido esa gran responsabilidad en nombre de todos nosotros con relación a la solicitud de esa investigación por parte de las autoridades? Fíjate que cuando se hizo la solicitud, se hizo ante el Congreso de Colombia, es pensando casualmente en función de ver que, porque ya es evidente, es mundial y conocido, a Venezuela, Luis, la han saqueado por los 4 costados, sus minerales y las empresas que existen. Es decir, ya es voz populi saber de que en Venezuela lo que hay es un saqueo descarado, vulgar. Bueno, pero eso lo sabemos por parte de las bandas. Pero precisamente esa fue la inspiración, pues. Precisamente esa fue la inspiración, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a solicitarle acá en Colombia que intervenga el Parlamento colombiano para que abra la investigación de varios casos. Ahí planteamos en esa comunicación dirigida al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, le dirigimos la importancia que tiene para los colombianos y para Venezuela en su historia de lucha, de libertad, que se averiguara, se hiciera la investigación del Cucutazo, de la Operación Gedeón, que ya todos conocemos la historia, y de Monómero. Precisamente fue allí que se planteó por primera vez. Y en efecto, esa respuesta la tuvimos. Nosotros hemos tenido una respuesta por parte del gobierno nacional, porque fue pasada hasta el gobierno nacional para que se abriera la investigación. Y en este momento, lo que tú decías al principio, que es uno de los datos que está manejando ahora el mundo periodístico respecto a Monómero, que es que la Superintendencia de Sociedades decidió abrir, en razón de esa solicitud de la ciudadanía, abrir una investigación a Monómero. En principio, porque ellos van a ocultar, van a conocer realmente qué es lo que está pasando allí. Una información, por cierto, que Freddy, no es muy nueva. Yo quiero interrumpirte porque se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, de nuestra primera parte. Pero como el caso de Monómero es para todos los venezolanos y sobre todo para los colombianos un tema muy importante, yo quiero invitarte para la segunda parte que continuemos con el análisis de Monómero. ¿Cómo no? Seguro.